Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se enfrente contra mí, no temeré, porque tú estarás conmigo. Te damos gracias, Señor de los cielos, te bendecimos. Sabemos, amado Padre, que tú estás con nosotros en todo momento, a cada instante de nuestra vida. Hoy te damos gracias porque no vas a permitir, Señor, que nadie toque en nuestras vidas. Te damos la gloria, la honra y el honor, Señor de los cielos. En tus manos nos queremos colocar. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que impartas tu gracia en medio de tu pueblo. Te pedimos, Señor de los cielos, que utilices la vida de tu siervo, el pastor Fabio. Lo colocamos delante de tu altar de amor, pidiéndote, Señor, que lo respalde y lo use, Señor. Que su palabra, Señor de los cielos, llene nuestra vida, nos guarde, nos proteja, nos enseñe, Señor. Hoy te alabamos, dándote toda la gloria, la honra y el honor. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que te quedes en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad nueva que tú nos permites, Señor, el mensaje de tu evangelio para quienes hoy lo escuchan, y te pedimos que este mensaje nos edifique en la fe, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Muy acertada e importante la solicitud que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo, porque sintieron la necesidad de hacerlo ante los desafíos que ellos observaban a diario en la carrera pública del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo desafíos? Porque ellos estaban todos los días expuestos a mirar cosas maravillosas: que los enfermos se sanen, que los muertos resuciten, que los paralíticos caminen, que los leprosos sean limpiados, y muchos más milagros. Y ese era un desafío que se les planteaba a diario: creer, porque la fe es un asunto que muchas veces puede parecer fácil, pero que no es así. La fe nos exige una actitud de seguridad en cuanto a las cosas que estamos viendo, para aceptarlas como reales, como posibles. Ejemplo, en el caso de la resurrección de Lázaro, ahí sí que se les planteó un desafío muy grande a ellos. ¿Por qué? Porque Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Por supuesto que entendemos que un cadáver de 4 días ya está en avanzado estado de descomposición. Y es que Marta se lo dijo al Señor. Cuando el Señor les dice: quiten la piedra, ya se disponía a hacer el milagro maravilloso de la resurrección de su amigo.
Marta le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y enseguida en el verso siguiente del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 40, concretamente, el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces la fe se nos plantea como algo desafiante a todos y todos los días de nuestras vidas, ante las dificultades cotidianas de la vida, ante las dificultades propias del desenvolver diario de los seres humanos, en un mundo hostil, en un mundo difícil, en un mundo donde las cosas no son fáciles para nadie y donde no se habla de estos temas, nunca se los toca. Observamos que en el mundo el Evangelio, la Biblia no tienen cabida. Nadie habla de la fe, nadie habla de los asuntos que conciernen a la fe. Entonces se nos plantea diariamente un desafío de creer en lo imposible, creer en cosas que no vemos. Por eso la fe está muy bien definida en Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es una certeza, una certeza anticipada, porque aún no tenemos, aún no vemos, aún no es algo tangible, algo material. Es una certeza de cosas anticipadas. La fe es una convicción. Para creer y tener fe, obviamente, se necesita tener convicciones muy profundas. La fe es algo que esperamos, igual que la certeza. Esperamos algo con seguridad, con convicción. Algo que no es tangible, que aún no vemos. La versión Dios habla hoy tiene una definición bastante clara. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. El Señor le dijo a 2 personas que fueron ciegos y a quienes Él les abrió los ojos. En Mateo 9:29 hacemos la referencia. Les dijo lo siguiente. Entonces les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Es de acuerdo al tamaño, o mejor, a la porción de dosis de fe que tiene cada uno, verá los resultados, los frutos de la fe. Si una persona es incrédula, lo cual es bastante lamentable, pues no va a haber nada maravilloso, nada sobrenatural, no le va a ocurrir nunca nada. En el libro de Hebreos, el Señor le da un mensaje a la iglesia, a los creyentes. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Este mensaje es para los creyentes, no es para los impíos, porque ellos no tienen fe, ellos cero fe. Sin embargo, entre los creyentes la fe es muy limitada, es muy pequeña, es muy pobre. Por eso el Señor manda este mensaje. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo. O sea que no tener fe es una maldad prácticamente. Nos hace o nos convierte en personas malas delante de Dios. No creer, ser incrédulos. Entonces el Señor
exhorta a la iglesia, a su pueblo, a que creamos, a no tener corazón malo de incredulidad. Y los milagros se van a suceder, sean pequeños, sean grandes, pero conforme al tamaño de nuestra fe. La fe es un don, un regalo, una dádiva de Dios. Y Dios a ciertos siervos, hijos de Dios, les da mucha fe, una fe muy grande. Quiero citar el caso de Mateo, del discípulo, del apóstol Mateo. Porque mire que Mateo dice la palabra que estaba sentado en el banco de los tributos, haciendo su función de publicano, recaudador de impuestos. Y Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y solo necesitó eso, una palabra de Dios. No necesitó un sermón, no necesitó leerse toda la palabra escrita hasta ese momento. No necesitó de muchas exhortaciones, entre comillas, empujones. No, sígueme simplemente. Una sola palabra. Y se apartó de la función que tenía, la cual era odiada porque pues recaudar impuestos para Roma era algo que los judíos odiaban a quienes lo hacían, no los veían bien, y esta gente ganaba bastante dinero porque se quedaban con una buena porción, un buen porcentaje de lo recaudado. Sin embargo, esa parte tampoco le estorbó a Mateo. Dejar una función tan rentable, no lo pensó. Sígueme, se levantó del banco y siguió al Señor. Por supuesto que Mateo tenía una fe grande. Otra persona que tuvo una fe grande fue Zaqueo, también publicano. Curiosamente, los dos eran publicanos. Cuando Zaqueo sabe que Jesús iba a pasar por el lugar donde él moraba, donde él vivía, como era bajito de estatura, y estaba muy inquieto por mirarlo, conocerlo, de lejos, se plantó en un árbol. El Señor ya sabía todo eso, porque Él conoce los pensamientos de los hombres. Y justamente cuando pasaba, Jesús levantó su mirada para mirar a Zaqueo. Y Zaqueo tampoco necesitó demasiadas exhortaciones. Simplemente entendió el lenguaje de la fe, se dispuso, invitó al Señor a su casa y allá se produjo un milagro maravilloso. Tomó todo lo que, o muy buena parte de lo que él tenía en su tesoro personal y lo devolvió como una señal de conversión, de cambio. Porque cuando nosotros tenemos el encuentro con Dios, los hombres tenemos un encuentro con Dios, Dios nos cambia, nos transforma, nos muda. A todos nos ha pasado. Le pasó a los apóstoles, le pasó a otros hijos del reino, le pasó a Saulo de Tarso, le pasó al etíope frente a Felipe el evangelista, pero todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la fe es un don maravilloso que nos cambia la vida para bien, positivamente. Entonces, es legítimo que le pidamos al Señor más fe. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Cada día necesitamos tener fe. Ante los problemas y dificultades de la vida, ¿cómo los vamos a tratar? Muchos son de difícil resolución. Algunos escapan de nuestro control.
por ejemplo, una enfermedad. Hay problemas que sí los podemos manejar, ¿sí?, hasta cierto punto, pero hay otros que escapan. Por ejemplo, un cáncer. Eso ya no está bajo nuestro control. Todo tipo de enfermedades. También situaciones que no esperamos, que no están bajo nuestra potestad. Por ejemplo, los desastres naturales que a veces se dan, ¿sí? Y bueno, eso no lo podemos controlar. La ciencia ha avanzado bastante, pero todavía no puede predecir con exactitud cuándo se va a dar una erupción volcánica, cuándo se va a dar un terremoto de grandes proporciones. La ciencia no llega todavía a ese punto. Entonces son aspectos de la vida que se escapan del control humano. Y ante esas situaciones, ¿qué nos queda? Ante la enfermedad, ante situaciones diversas, ¿qué nos queda? Ante este virus que está atormentando a la humanidad, por decirlo de esa manera, una amenaza contra todos, ¿qué nos queda? Nos queda la fe, nos queda ese valiosísimo recurso que no es de todos, porque la palabra de Dios lo dice, no es de todos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera que tenemos de relacionarnos con Dios es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca al Señor crea. Y Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, ante los desafíos de la vida, que no son fáciles, que a veces nos superan, escapan de nuestro control, tenemos ese don maravilloso de la fe. El apóstol Juan escribe, la fe, nuestra fe es la que vence al mundo. El Señor también lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Un buen día, una mujer que había padecido de un flujo, una enfermedad que la atormentaba, había gastado su dinero en los médicos en aquella época, se podría decir en los mejores médicos especialistas de la época. Nadie la había podido curar, pero ella tenía fe y un día supo que Jesús estaba por el lugar donde ella vivía y se abrió paso entre la multitud. No fue fácil, no fue fácil. Se abrió paso, pero como no podía hablar con el Señor porque lo rodeaba mucha gente, entonces en un acto de fe dijo, si pudiere tocar su manto, seré sana. Mire esa fe. Ahí se define muy bien la fe. Si tan solo pudiere tocar su manto. Y efectivamente logró tocar el manto del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se dio cuenta. Y enseguida se volvió y dijo, alguien me tocó. He sentido que salió poder de mí. Imagínense, consideremos eso. El Señor supo en qué momento había salido poder de Él. Poder para sanar, poder para resucitar, poder para hacer muchas maravillas y milagros. El mismo Señor se daba cuenta. La mujer un poco turbada le dijo, sí, fui yo toqué tu manto. Tranquila, le dijo, tu fe te ha salvado. La fe
nos permite resolver problemas mayúsculos, no cualquier clase de problemas, sino problemas mayúsculos. Por eso tener fe es algo precioso. Ahora, ¿podemos decirle al Señor que aumente nuestra fe? Por supuesto que sí. Necesitamos, lo voy a decir en un sentido un poco figurado, necesitamos aumentar el peso de la fe en nosotros. Necesitamos ser robustos en la fe, para que cuando tengamos problemas, le digamos a esos problemas: desarráigate de mí, desarráigate de mi familia, apártate de mí. Porque el Señor lo dijo, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al árbol: desarráigate, arráncate de este lugar y plántate en otro lugar. Simbólicamente le podemos hablar a los problemas, a las dificultades de la vida, a los gigantes, simbólicamente a los Goliaths, a los gigantes que se oponen a nuestro avance en el ministerio, en la obra de Dios, porque el diablo siempre se levanta también para contrarrestar el poder de Jesucristo en nosotros, en un punto crucial que es el servicio. Cuando una persona, un hombre o mujer de Dios se dispone a servir a Dios, el diablo se levanta con lo que tiene para impedirlo. Nos pone argumentos, nos pone desánimo, nos pone miedo, nos pone duda. Yo no soy capaz, yo no soy aceptado, yo no tengo las cualidades para servir a Dios, no soy buen orador, no tengo buena voz, no tengo buen desenvolvimiento personal, se van a reír de mí, se van a burlar, el tono de mi voz no es agradable, mi presencia no es agradable, quizá otros sí tengan esas virtudes. Fíjese que Moisés se demoró bastante en aceptar el desafío de Dios, tanto que al Señor lo disgustó, porque sacaba argumentos: yo no puedo, búscate a otro. También Jeremías, cuando fue llamado a su ministerio profético, también fue duro, no fue fácil. Y también el Señor tuvo que hablarle fuerte a los dos, a Moisés y a Jeremías. Dos hombres de Dios, grandes, pero que cuando sintieron el desafío, para ellos no fue fácil. Pero lo hicieron, gloria a Dios. Finalmente se dispusieron a servir a Dios. Amén. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque el diablo siempre nos va a poner argumentos. Tú no puedes, a ti no te van a seguir, tú no tienes liderazgo. Y cosas así. Pero nosotros, cuando tenemos fe, el Señor nos levanta. Por eso dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es como atar, amarrar esos pensamientos que no son de fe, que no proceden de fe, hacerlos aparte, sacarlos, excluirlos y decir: lo que voy a hacer, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en mi carne, o en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la seguridad del creyente. Por eso en esta versión del lenguaje actual nos dice tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Para el que cree, dijo el Señor Jesucristo en otro contexto, todo le es posible. Todo le es posible para el que cree. Entonces, ante un desafío tan grande, debemos pedirle a Dios, aumentanos la fe. Ayuda a mi incredulidad. Le dijo a alguien al Señor también en un contexto donde Él hizo un milagro. Ayuda a mi incredulidad. O sea, quítame un poco de incredulidad y dame más fe para relacionarme contigo. Y para terminar podemos citar el caso del centurión romano. Este caso sí que nos ayuda bastante a comprender lo que es la fe. Está en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, desde el verso 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El centurión era un capitán, centurión traduce capitán, de una compañía romana, un hombre puesto en autoridad, él mismo lo reconoció, tengo soldados bajo mis órdenes, le digo a este ve y va, al otro ven y viene, conocía de autoridad. De modo que cuando él le hace la solicitud al Señor Jesús para la sanidad de su siervo, él le dijo, no es necesario que vengas hasta mi casa, di la palabra, porque tú tienes autoridad espiritual. El centurión se dio cuenta de que Jesús era un hombre con autoridad espiritual, suficiente para sanar desde lejos. Hoy podríamos decir tranquilamente que el centurión sabía que podría hacer ese milagro a control remoto, como oprimir el botón de un artefacto electrónico y se enciende a metros de distancia. Pero en este caso quizá eran kilómetros de distancia. No fue una barrera para él. Dijo, bueno, vamos a abreviar las cosas. No es necesario que vengas hasta mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No te molestes, Señor. Tú puedes decir la palabra desde aquí y mi siervo sanará allá. Tremenda la fe de este hombre. Por eso le dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, gentiles, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Como aquella mujer que recordamos en este momento, una mujer que no era judía, no era del linaje del pueblo de Dios, que comía de la comida que caía de la mesa de los hijos de Dios.
Y un día el mismo Señor la reprendió, le dijo, no está bien lo que estás haciendo, porque esa comida le pertenece a los hijos del reino, a los hijos de Israel. Y ella le dijo, pero aún las migajas nos alimentan, tu fe es muy grande, le dijo el Señor. O sea, pudo haberse ofendido, pero no lo hizo. Soportó la humillación hecha por el mismo Señor, pero se llevó su galardón. De modo que la fe nos permite obtener galardones. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias. Tú eres santo, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, y nos has dado fe para podernos relacionar contigo. Es lícito, nos es permitido a todos pedirte que nos aumentes la fe. De hecho, en este momento te lo pedimos. Aumenta nuestra fe. Danos una fe grande para ver cosas maravillosas. De hecho, tú nos dices en tu palabra que lo que desatemos aquí en la tierra por medio de la fe será desatado en el cielo. Y lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Tú nos has dejado ese precioso recurso de la fe para enfrentar los problemas de la vida, para encararlos y para triunfar sobre ellos. Porque nuestra fe vence al mundo. Y el apóstol Pedro nos dice que el fin supremo de la fe es la salvación de nuestras almas. La fe nos proyecta a una eternidad contigo, a una eternidad que va a ser maravillosa, placentera, deleitosa, que no va a tener fin. Nunca te podremos devolver eso, nunca te podremos pagar lo que has hecho por nosotros. Pero por otra parte, no tener fe es bastante triste y lamentable, Señor. Porque las personas que no tienen fe van a un lugar de condenación y eso es, por decirlo menos, triste, lamentable. Van a pasar una eternidad sin ti. Y la fe nos permite pasarla contigo, Señor. Pasarla muy bien. Te damos gracias, Señor, por todas las promesas que tú tienes para tu pueblo, por todas las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, para la iglesia en general. Te damos gracias. Permíteme bendecir a la iglesia en el nombre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y con acción de gracias. Amén y amén.